amigos? Bienvenidos una vez más a una transmisión de Vive el Evangelio y serás salvo. Este canal que ha sido creado con el fin de generar conciencia y reflexión en la vida práctica de cada uno de los que creen en Jesús. En esta oportunidad quiero hacer un análisis acerca del concepto que es evangelización. Bien, para ello pues voy a invitarles a que ustedes también lean ahí en sus Biblias Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Dice el Señor Jesús: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y allí agrega la forma, otra explicación además de cómo podían hacerse público la manifestación de ser creyentes en Jesús. Entonces, ese es el origen del concepto de evangelizar. A partir de ahí, cada uno de los creyentes en Jesús, en aquel momento, los apóstoles, los que Jesús llamó para que fueran ellos los primeros en anunciar las buenas nuevas de salvación, a ellos les da esta orden y que posteriormente es trasladada a nosotros que también creemos en Él, o mejor dicho, a los que creerían posteriormente después de ellos. Y ahí tenemos el ejemplo de el apóstol Pablo, uno de los principales apóstoles ya del grupo de los gentiles, que fue llamado con el fin de anunciar el evangelio también. Entonces, partiendo de ese principio, yo quiero hacer un análisis tomando en cuenta tres ideas principales. La primera, ¿qué es una buena nueva? La segunda, ¿cómo identificar esa acción representativa de Jesús en el hombre? Y la tercera, acción de evangelizar. Bien, cuando nosotros ya hemos comprendido qué es una buena nueva, entonces seguramente podremos ejecutar la acción de evangelizar. Y es que la buena nueva es esa anunciación que viene con Jesús, que trae con el fin de que el hombre sea salvo del pecado, de la esclavitud del pecado. A eso agregando que vienen otras promesas juntamente con él que tienen que ver con esa comunión con él. Es decir, la salvación del hombre no se puede ejecutar si no hay una comunión con él constante de principio a fin. Es decir, desde el primer momento en que la persona cree en Jesús hasta que muere o hasta que Cristo venga. Eso significa que la acción de evangelizar no es una teoría, es una acción principalmente en quien cree en Jesús, y que posteriormente ese cambio de vida se tornan unos efectos que dan origen a la acción de evangelizar. ¿Cómo comprobamos esto? Mateo capítulo 11, verso 28, en donde dice Jesús: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Entonces, Jesús lo que hace en ese llamado es plantearle al hombre o al que está agobiado por la carga del pecado y de la culpa, decirle: entendámonos, yo te ayudo, tú me ayudas. Yo quito las culpas de tu pecado, pero tú testificas de ese efecto de mi vida en tu vida. ¿Cómo? Anunciando esa buena nueva que cambió su vida. Exactamente eso es el efecto de la acción de evangelizar. Hacerse un examen de todo lo que era antes el hombre para luego testificarlo. De esa forma, sí, el resto de la humanidad puede dar frutos dignos de arrepentimiento. De lo contrario, posiblemente veremos a las personas que tradicionalmente son creyentes en Jesús, pero sin ningún cambio. Ese es el fenómeno que se está dando en nuestros días.
muchas iglesias pregonando a Jesús, muchas personas predicando acerca de Jesús, pero la pregunta aquí es, ¿existe ese efecto en su vida? ¿Ha hecho un cambio? ¿Ha cambiado la vida literalmente? Punto número 2. ¿Cómo identificar esa acción representativa de Jesús en la vida del hombre? Cuando nosotros nos hemos entendido con Jesús, es decir, Él nos ha ayudado con nuestras cargas del pecado, ahora nosotros estamos listos para ejercer la acción representativa. Es decir, de alguna manera nosotros pasamos a formar parte de esa imitación de Jesús. La forma de vida, el ser que Jesús fue cuando estuvo aquí en la tierra, habiéndose ido Él y nosotros creyentes en Él, pasamos a ser representantes de Él aquí en la tierra. Y entonces cuando comprendemos ese entendimiento con Él, podremos hacer esa acción representativa. Es decir, todos aquellos que creyeron en Jesús son sus seguidores. Entonces, como seguidores, también imitadores de todas sus prácticas. Pero la divulgación es lo que más predomina en nuestros tiempos. Es decir, Jesús hizo esto, Jesús estableció los principios básicos para la salvación, Jesús hizo milagros, sí, pero la pregunta aquí es, ¿ya hizo el efecto en mi vida? Porque si no ha hecho el efecto en mi vida, la acción representativa en la evangelización no va a ser posible. Así que el primer paso para convertirse en representante de Jesús es haber sentido ese cambio de vida. Porque solo siendo así podrán obtenerse resultados, como los resultados que tuvo Jesús, como los que tuvo Pablo. Recordemos un evento muy significativo. Cuando Jesús iba por las montañas, por las aldeas, toda la gente se le acercaba. Él generaba efecto en las personas. Era una persona influyente. Obviamente el mundo deseaba de ese efecto y daba resultados. Al igual que Pablo, cuando llegaba a los lugares, la historia y la Biblia da evidencia que hasta habían personas del conocimiento material que casi él les convencía con su forma de evangelizar. ¿Por qué razón? Porque él había hecho efecto el cambio en su vida. De lo contrario, pues no va a hacer efecto. No habrá ningún efecto en la persona. ¿Por qué razón? Porque esta acción evangelizadora es una sensación de hacerlo o hacerlo. Así que cuando nosotros vemos un grupo de personas compartiendo de ciertas ideas y ciertas creencias acerca de Jesús, y luego los volvemos a ver, y muchas veces repetidas, y a los años las volvemos a ver, nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el efecto que han causado? ¿Dónde han llegado? Es de observar. Una de las evidencias que tienen que ver mucho para dar efectos en la evangelización son esas palabras que dijo Jesús en el mismo capítulo 11: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Solo siendo así se podrá influir sobre el resto porque eso hizo Jesús, infundir ese principio, llegar y generar esa forma de fe. Si no, pues va a ser un hábito que se habrá creado simplemente para pasar o cumplir un protocolo dentro de una organización. Ahora bien, pasamos a la siguiente parte, que es
la acción de evangelización. Cuando vemos quienes se convirtieron en evangelistas en la iglesia nacientes en el primer siglo, no todos los apóstoles lo fueron. ¿Por qué razón? Porque la acción de evangelizar es un don que Dios da, pero no da a todos. Y no es una designación, no es una tarea otorgada a todos, como suele decir en nuestros tiempos. Podría especularse en eso, cuál es el objetivo, pero no es nuestro afán. La acción evangelizadora principalmente es dar a conocer las bondades de Dios a través de Jesús, el resultado de aquel nacimiento que dio vida y que a través de Jesús es el resultado que nosotros abriéramos los ojos a la realidad, a lo que nos sucedió, a lo que le pasó a Pablo cuando iba a Damasco. La Escritura dice que todo se tornó tan claro después de haber recuperado la vista, y ese hombre se despojó de toda su sabiduría humana para luego aceptar el llamado de Jesús. Cuando se deja de observar este principio que tuvo Pablo, la evangelización se puede llegar a pensar que es una obligación del creyente. Y ese pensamiento ha desvinculado el efecto natural de la acción evangelizadora de Jesús. Teóricamente esta tarea se puede hacer, pero no conseguir los resultados deseados. Esta tarea se puede hacer desde cualquier valoración y tener métodos y formas teóricas, pero si no se tiene lo esencial, seguramente será como ir al trabajo y firmar tarjeta. Según Mateo 16:26, habremos avanzado solos. La evangelización es una acción influyente que denota convicción y fe. Es ejemplificar el modelo de Jesús a través de nuestras vidas y experiencia personal. De lo contrario, creeremos que es leerle la Biblia a un grupo de personas para refutarle su modo de pensar. No es eso evangelizar. Eso es lo que tradicionalmente hace el religioso, contradiciéndose unos a otros, defendiendo cada uno su punto de vista, pero ninguno obteniendo resultados deseados. Así es. ¿Por qué en el mundo hemos llegado a estos términos? Los invito a que dejen sus comentarios y a suscribirse para que cada día seamos más quienes verdaderamente queremos vivir el Evangelio para ser salvos. Carísimos amigos y apreciables hermanos, pues les invito a que no se pierdan ninguno de los programas. Estaré hablando de mucha polémica dentro del mundo religioso con el fin de generar reflexión. Estamos en tiempos no muy buenos, acuérdense. Saludos, hasta luego.